Hola, saludos. Mi nombre es Fabián Campoverde y hoy les vamos a hablar acerca de cómo funcionan las empresas y qué dan valor a los accionistas. Para esto, vamos a ver, hacer un ejemplo de cómo creamos una empresa desde cero hasta el punto en el que salga a cotizar en la bolsa de valores. ¿Ya? Para esto, vamos a crear como ejemplo un carrito de salchipapas. Si estás aquí en Ecuador, bueno, esto es algo común aquí en mi país. Negocios así como estos se ven en cada esquina, eh, en cada ciertas partes. Por ejemplo, si estás en Colombia viéndome, por lo general son las arepas colombianas. Si estás en México son los famosos burritos. Si estás en Argentina son las deliciosas carnes. Bueno, para no alargar el tema, vamos a poner el ejemplo del carrito de la salchipapa, ¿ya? Bueno, para esto, ¿cómo iniciamos primeramente un negocio ya? ¿Cómo tú coges y estás con tu amigo, ¿verdad? La típica discusión de ya con un par de copitas, coges, se reúnen y entonces empezamos y ¿sabes qué? Empecemos un negocio, ¿cómo lo hacemos? Aquí yo te voy a explicar cómo lo hacen en Estados Unidos, ¿ya? Porque con la cultura de aquí en Latinoamérica, es un poco diferente. Existe más de confianza y por lo general aquí en Latinoamérica no podemos empezar inversiones de negocios con, con otras personas que no conocemos. Vuelta en Estados Unidos sí pasa eso muy seguido o en otros países. Pero por lo general aquí se empieza con préstamos bancarios o con dinero ahorrado y por lo general los negocios son familiares, son micronegocios, negocios pymes, son negocios pequeños. Pero aquí vamos a poner el ejemplo de cómo se empezaría un negocio sin arriesgar tus ahorros o sin tener demasiado dinero. Bueno, para esto vamos a necesitar un capital ya para iniciar el negocio, así que vamos a empezar a crear una empresa. ¿Cómo se crea una empresa? Bueno, si estás aquí en Ecuador, tienes que crear primero tu RUC, perdón, tienes que crear un usuario, una clave en la super de compañía, seguir unos trámites. Una vez que te aprueben el nombre de la empresa y te aprueben las actividades, con esa solicitud de aprobación, tú vas al SRI y sacas tu RUC. Bueno, para esto vamos a necesitar capital, como les dije, son 1500 acciones, 1000 acciones son propias y vamos a necesitar también dinero prestado. Ya para esto nos reunimos con un familiar, un amigo que nos va a prestar 500 acciones. El valor por acción está valorado a $1. Además de que ese dinero que me van a prestar, eh, yo tengo que pagar un 10% de ese valor. Es decir, que si si yo voy a prestar $250, tengo que pagar anualmente $25, que es el 10%. ¿Ya? 1000 acciones serían propias y 500 acciones se las voy a vender a un amigo que también va a invertir en mi negocio. Después les voy a explicar por qué no vendo más acciones y no endeudarme. O sea, van a ver las diferencias y cuál es la diferencia entre que un amigo me invierta en el negocio y que otro amigo solo me preste dinero. Aquí tiene que ver mucho el factor de riesgo capital. ¿Ya? Bueno, una vez que ya tengamos el dinero, constituimos la empresa, tenemos las 1500 acciones, 500 acciones son de un amigo y 1000 acciones son mías, y prestamos $250. ¿Ya? Para esto ya tenemos nuestro primer balance inicial. Entonces, si te das cuenta, aquí en caja tenemos $750, que son los $500 de las acciones que vendimos, más los $250 que nos prestó un amigo, ¿verdad? Al 10%. Goodwill, si se dan cuenta, el Goodwill son $1000 que yo invertí, que yo puse como un capital inicial. El Goodwill es como un fondo, ya, si ustedes lo traducen es un fondo de comercio, pero ¿qué significa este fondo de comercio? Yo al Goodwill más lo especifico como una plusvalía del negocio, ya. Pero en Estados Unidos, según las normas USCA, tú necesitas eh, esa plusvalía o ese fondo o esa inversión inicial, registrarla aquí, porque ese viene a ser como un salvavidas, por decirlo así. O por lo general, cuando tú ves este valor del goodwill sobrevalorado o infravalorado, ¿por qué pasa esto? Porque por lo general, si tú adquieres una empresa, ¿verdad?
tú primero dices, bueno, ¿cuánto vale tu empresa para adquirirla? Te puedo decir, ¿sabes qué? Mi patrimonio son 100 millones de dólares. Ah, ya, pero yo no te la voy a vender a ese precio. ¿Por qué? Porque está la plusvalía del nombre, de la cartera de clientes, cartera de proveedores, está todo el recorrido que ha tenido la compañía, todo eso intangible que no se ve, perdón, todo eso intangible que no se ve se llama goodwill. Ya, entonces, cuando uno compra la compañía, registra ese valor que se pagó de más como un goodwill en nuestra empresa, si nosotros hacemos la adquisición, ¿verdad? Entonces tenemos un total de activos de $1,750. Tenemos aquí inventario cero y vamos a los pasivos. Los pasivos, tenemos los $250 que prestamos al amigo, nos da total de pasivos $250. Ahora, ¿cuál es nuestro patrimonio neto? Son las $1,500, que si lo dividimos para las 1.500 acciones, tenemos $1 por acción. ¿Ya? Bueno, este es un balance inicial, sencillo. Ya, si se dan cuenta, está compuesto por activos, pasivos y el patrimonio, ¿verdad? En otra clase les puedo explicar qué es un balance inicial o los estados financieros que se necesita para analizar una compañía, que es una forma sencilla de hacerlo. No necesitas tener experiencia o estudiar contabilidad para entender estas cosas. Son simplemente saber e interpretar qué significa cada una. ¿Ya? Pero sigamos con la otra diapositiva. Bueno, ahora lo que necesitamos es, bueno, ¿qué se necesita ahora? Esto de aquí se me pasó por alto. Ya, antes de proseguir a la siguiente diapositiva, ¿qué necesitamos? Bueno, ya tenemos nuestro balance inicial, ya tenemos registrado lo que es el dinero, las acciones. Bueno, vamos a poner el carrito, necesitamos comprar inventario, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestro inventario? Sería lo que son las papas, la salchicha, lo que son las bandejitas donde van las papas, lo que es la mayonesa, lo que es la salsa de tomate, ¿verdad? Lo que son los pinchos que le llamamos. ¿Qué más? Ah, y necesitaríamos el carrito, obviamente, ¿no? El carro de las salchipapas. Entonces, para esto, ahora sí procedemos a la siguiente diapositiva y aquí vemos que damos una estimación acerca de cómo podemos, cómo sería nuestro primer año. O sea, ya tenemos comprado alimentario, ya tenemos nuestro carrito de salchicha, ya. Y para eso también es importante que tú estimes, bueno, cuánto piensas vender. Es que tú te pongas una meta. ¿Cuál es tu meta? O sea, al momento que te pongas tu negocio, tú tienes que ver cuáles son tus metas a corto y largo plazo, cuáles son tus objetivos. O bueno, por lo general la meta de que muchas personas y yo me pongo un negocio para ganar dinero. Claro, pero tienes que describir eso, tienes que desmenuzar eso. O sea, ¿cuánto dinero quieres ganar? ¿Cuántas papas vas a vender? O ¿cuántos carritos pienso poner a futuro? ¿O qué voy a hacer con el dinero que gano de la empresa? ¿Ya? Todas estas preguntas tienen que hacerse antes de empezar el negocio y armarse un plan financiero. Por eso es muy importante las finanzas. Eh, veamos el balance, perdón, veamos aquí claro, sí. Vamos al balance, el balance general, perdón, el estado de resultados. Vamos al estado de resultados primero. Entonces, ya una vez que compramos el carrito, tenemos un carrito de papas. ¿Cuánto estimamos que vamos a vender el primer año? 800, 800 papas. ¿Cuál va a ser nuestro precio de la papa? De la salchipapa, $1. Nuestros ingresos totales son $800. Ahora, ¿cuánto nos cuesta hacer cada papa? ¿O cuánto nos costó vender esas 800 papas? ¿Cuáles son los costos? Los costos son lo que tú utilizas para generar los ingresos. Por ejemplo, hablando aquí en este modelo de negocio del carrito de papas, son las papas que tú has consumido, las papas que tú pelaste, las salchichas que tú consumiste, los platos que tú has consumido, los pinchos que tú has consumido, las mayonesas, las salsa de tomates, las servilletas, todo esto entra en el costo. Todo esto forma parte de tu costo, que es lo que tú consumes. Ya. Aquí vemos otra partida que dice depreciación. ¿Qué significa esto de la depreciación?
Bueno, aquí tienes que depreciar tu carrito, ya que tu carrito entra como un activo fijo, no entra como inventario. ¿Pero por qué no entra como inventario? Porque no lo vas a vender, sino entra en los activos porque forma parte del negocio. Necesitas el carrito para producir. Entonces, todos los bienes o, o todos los activos que te produzcan el negocio entran en la parte de activos. ¿Ya? Por ejemplo, si compras una casa, no es un activo porque la casa no te produce. La casa te genera gastos. A excepción de que digas, sabes que voy a comprar una casa para alquilarla, es otra cosa. Mano de obra. Aquí vemos la mano de obra. ¿Cuál es la mano de obra? Bueno, la mano de obra es la persona, en este caso, de que tú pongas ahí que te administra el carrito. O en este caso, tú dices, no, sabes que yo mismo lo voy a hacer y yo me voy a poner un sueldo. Mi sueldo van a ser $530. ¿Ya? Todo esto es al año, ¿ya? Recuerden que estos valores son hipotéticos. Total de costos y gastos. Sumamos ahora lo que son los costos de las papas, la depreciación, la mano de obra, que es el sueldo de la persona que se va a encargar del negocio, y nos da que son 790 nuestros costos. Ahora vamos a ver el EBIT. ¿Cuál es el EBIT? Que es la utilidad operativa. Entonces, cogemos los 800 menos los $790, nos da un valor de $10. ¿Ya? Y dividimos estos 10 para los 800, vemos que tuvimos un margen de EBIT o de utilidad operativa de 1.25%. Allá, pero también no nos olvidemos de que hay que registrar lo que es el interés que se le paga al amigo por los $250 que nos prestó. ¿Cuánto es ese interés? Como había mencionado, son $25 al año, que son los 250 por el 10%. Aquí tenemos después el resultado de los 10 menos 25. Tenemos una pérdida antes de impuestos de menos 15 dólares. Eh, Ahora, ¿cómo calculamos lo que es los impuestos? En este caso, en Estados Unidos, aquí depende mucho de cuáles son tus ingresos, tu base imponible. Si son si son de 25.000, 30.000, 70.000 o mayor a 100.000, en este caso mayor a 100.000 pagan un 35%, pero menor a 100.000, la base imponible, si no recuerdo más, empieza desde un 25%. Pero para este ejemplo vamos a utilizar un 35%. En este caso, como tuvimos una pérdida, nos va a ayudar lo que es el fisco a tener como un crédito tributario aquí. Esto va a ser como una ayuda para nosotros, porque hemos tenido una pérdida. Entonces, ¿cuál sería nuestro net income? Son $10, menos 15 más más $5 de crédito que vamos a tener, son $10. Ahora, oye, ¿y yo cuánto he perdido por acción? Bueno, pues cogemos y vemos que nuestro primer balance decía que teníamos 1.500 acciones valoradas en $1.500, menos los $10 serían los 1.490. Aquí están, si se dan cuenta, los 1.500 menos la pérdida del ejercicio de $10, 1.490. ¿Ya? Dividido para las 1.500 acciones, nos dan 0.99 por acción. Es decir, que nuestra pérdida por acción son 0,01 centavos. ¿Ya? No sé si fue muy rápido, pero lo voy a volver a explicar, ¿ya? Tenemos un income de menos $10. ¿Ya? Este va a ser nuestra pérdida. Menos $10. ¿Cuánto representa eso? Por acción, un centavo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si cogemos los 10, los divididos para los, perdón, si cogemos los $1.500 que tenemos en el patrimonio, menos la pérdida de $10, son $1.490. ¿Ya? Si eso lo dividimos para las 1.500 acciones, tenemos un valor por acción de $0.99. De 29 centavos, perdón. Entonces nuestra pérdida va a ser 0,01. ¿Ya? Ahora, ¿cómo quedaría nuestro balance al final del primer año? Tenemos la caja, que son $250. De estos $250, recuerden que el primer año eran 750. Bueno, hemos comprado inventario por $300 y los activos fijos, que es el carrito, nos costó $200. 200 más 300 son 500 y los 250 que tenemos en efectivo. Y el goodwill, que son los $1.000.
En sí, nuestro total de activos serían $1,750. Ok, ahora tenemos la deuda, que son los 250, en esto no ha cambiado nada porque no hemos pagado. Y lo que es el patrimonio, ya aquí ya nos va, como les había explicado, nos va a disminuir por la pérdida de los $10. Tenemos un patrimonio neto 1.500, pérdida del ejercicio $10, total 1.490. Ahora, ¿cuánto valen nuestras acciones? Valen 0.99 centavos. Hemos tenido una pérdida del 0,07% en el primer año. Ahora aquí es donde deberíamos plantearnos, bueno, terminé mi primer año, empecé con pérdida, ¿qué debemos hacer? ¿Cerramos el negocio? ¿No lo cerramos? ¿No nos está yendo bien? Aquí es donde deberías preguntarte tú como empresario, dueño de negocio o emprendedor. Seguimos, el negocio tiene futuro, le vemos que tiene potencial o no, o lo cerramos. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. En este caso, vamos a ver nuestro flujo de caja del primer año. Este es nuestro flujo de caja. Tenemos la utilidad neta. En este caso no es utilidad neta, sino pérdida neta. Aquí tenía que haberlo modificado porque tuvimos una pérdida de -10. Nuestra depreciación, que son $60, y nuestras actividades operativas son $50. Ahora, ¿por qué sumamos aquí la depreciación? Ya, en las actividades operativas lo que vamos a hacer son los ajustes, porque en el estado de pérdidas y ganancias restamos la depreciación, pero al final nosotros nunca salió esos $60 de nuestro bolsillo. Entonces el flujo de caja demuestra el flujo, como dice la palabra, la caja, el efectivo real que tú vas a tener en tu empresa, ya en tu negocio. ¿Cuánto es el dinero que realmente estás gastando, estás invirtiendo, estás financiando? ¿Y cuánto es realmente el flujo que te queda? Por eso este flujo de caja para mí es el más importante que el estado de situación financiera y el estado de resultados. Porque yo como inversor, si necesito ver una empresa, yo me fijo más en esto. O sea, los ratios y todo sirven, pero este es el que realmente nos dice si la empresa está ganando o está perdiendo dinero. Porque muchas de las veces es más fácil modificar o manipular lo que es el estado de pérdidas y ganancias a través de aumentar los ingresos o a través de disminuir gastos. Pero el flujo de caja es netamente lo líquido. Es, es puro, por decirlo así. Es lo que realmente nos va a demostrar cuánto tiene realmente al final del año la empresa y qué es lo que están haciendo con el dinero. Si se lo están malgastando, lo están consumiendo los dueños, los accionistas, o están reinvirtiendo en el negocio. Entonces, aquí hicimos el ajuste, le sumamos los 60 porque los $60 no fue una salida de dinero. Entonces, en este caso yo lo sumo. Aquí vemos actividades de inversión. Bueno, las actividades de inversión tenemos el CAPEX de expansión. El CAPEX de expansión es realmente se está expandiendo el negocio. ¿Qué está haciendo para expandirse el negocio? En este caso, está lo que son los $300, que son la adquisición del carrito de papas, que es la inversión que hizo en ese año. Tenemos las actividades de financiamiento. Ya, aquí tenemos la deuda emitida, que son $250, la deuda que pedimos prestada a nuestro amigo, y las acciones que emitimos, que son los $500. Tenemos un total de actividades de financiamiento de $750. Ya. Aquí tenemos, son los ingresos, por eso están con positivo, porque esto nos demuestra que ingresaba dinero a nuestro negocio, a caja, que son las 500 acciones y los 250 que pedimos prestado. Ahora, ¿cuál es nuestro cambio de flujo de caja? 500. ¿Y cuál es nuestro flujo final del periodo? Son $500, que es lo que nos quedaron. Estos $500 al próximo año van a ser nuestro flujo al principio del periodo. Aquí le puse yo 0 porque recién estamos empezando en este año. Bueno, seguimos y vamos con el segundo año. Ahora vamos a ver en esta diapositiva el segundo año. Bueno, para eso, bueno, ¿cuánto nos vamos ahora a comprometernos a vender? Entonces sería bueno un crecimiento del 5% al año. Yo le voy a aumentar a las papas, ya no las voy a vender a $1, sino $1.05. Y
voy a plantearme vender ya no solo 800 papas, sino 840. Los 840 por $1.05 nos sale un valor y ese valor lo multiplicamos por dos carritos, porque ya vamos a tener otro carrito. Hicimos una nueva adquisición de otro carrito. Ya nos vamos a expandir poco a poco. Y esto nos da 1764. Nuestros costos de papas también incrementaron. Ahora son 420 porque ya son dos carritos. Nuestra precisión también aumentó. Dos carritos son $120. Nuestra mano de obra aumentó dos veces más porque se necesita otra persona, dándonos nuestros costos totales de 1600. Nuestro EBIT al final nos dio $164. Esto nos da un margen de EBIT de 9.30%. Frente al 1 y pico que teníamos el primer año, hemos crecido. Ahora, tenemos que pagar los $25 de intereses anuales que se está pagando por el préstamo a nuestro amigo. Y esto nos da una ganancia antes de impuestos de $139. Aquí tenemos que sacar los impuestos, como hemos quedado un 35%, 48,65, y tenemos ahorita sí una utilidad neta de 90,35. Ahora, ¿cuánto representa esos $90,35 por acción? 6 centavos. Es decir, que nuestro EPS o utilidad por acción son de 6 centavos. 6 centavos por acción ha ganado la empresa en este segundo año. Asimismo tenemos nuestro flujo de caja, ya tenemos la utilidad neta, que son los 90,35, se le suma la depreciación, porque la depreciación es un gasto, pero no provoca una salida de efectivo, por lo que hay que ajustarlo aquí en el flujo de caja. Nos da unas utilidades operativas de 210,35. Y acá tenemos otra vez menos 300 de CAPEX de expansión, porque adquirimos un nuevo carrito. Ya no tenemos un carrito, sino tenemos dos carritos salchipapas. ¿Ya? Deudas no tenemos, ni emitimos acciones. En este año son cero. Al final tenemos que nuestro flujo al principio de año tuvimos $500. Ahora cambió nuestro flujo, que son los $89,65. Esto de aquí es utilidades operativas menos las actividades de inversión y las actividades de financiamiento, nos da 89,65, teniendo un flujo al final del periodo de 410,35. Ya. Esto pasa porque hemos hecho inversiones. Entonces estamos haciendo crecer el negocio. Estamos comprando otro carrito y eso es importante. Porque nuestro flujo de efectivo, si nos damos cuenta al final del periodo, decreció, pero es porque estamos invirtiendo en la empresa. Entonces eso es bueno, que la empresa reinvierta. Vamos al tercer año. Igual mismo, aumentamos aquí, incrementamos un 5% más. Ya nuestros precios de papa los vamos a vender $1.10. Compramos otro carrito y ya serían tres carritos. Tenemos nuestros ingresos, nuestros costos, que ya serían por 3, por multiplicarlos por 3. Tenemos una utilidad de EBIT de $479. Ahora, ¿cuál es nuestro margen EBIT? 16,46. ¿Cómo se incrementó y se expandió en el tercer año? Ahora estamos ganando una utilidad operativa, ya deduciendo gastos y costos, de un 16%. Es algo muy bueno en un negocio. Ya, ahora hay que seguir pagando los intereses, ya que no hemos pagado el préstamo todavía. Nuestras ganancias por impuestos son de 450, ya deduciendo los intereses, y el impuesto hay que calcularlo en base a esto, que son 158,94. Ahora tenemos ya una utilidad neta de $295, que si lo dividimos para los 1500 acciones, nos da una utilidad por acción de 0.20 centavos. Ahora estamos ganando 20 centavos por acción. Asimismo, en nuestro flujo de caja, cogemos la utilidad neta del año número 3, aumentamos la depreciación, la sumamos, nos da un total de actividades operativas de 475,17. Y aquí restamos lo que es el CAPEX de expansión, porque hemos adquirido otro carrito. Al final nuestro flujo va a quedar los 410 del año anterior, más ya tenemos aquí un cambio de flujo que son de $175,17, incrementando nuestro flujo hasta $585. Vamos al cuarto año y el último año que hemos puesto para este ejemplo.
Asimismo, cada año se incrementa un 5% más, tanto en las papas vendidas como en el valor por unidad de las papas. Entonces, este año vamos a vender ya 926 papas por carro por 1.15 centavos, que es el valor de la papa, por las 4 carritos que ahora tenemos. Ya tenemos expansido, ya no solo tenemos carros en una ciudad, sino tal vez tenemos 2 carritos más en otra ciudad, o en la misma ciudad, pero en diferentes sectores, ya en el norte, otro en el sur, otro en el oeste, otro en el oeste. Esto de aquí ya es netamente ya del dueño del negocio o del emprendedor, cuál es su visión que tiene para el negocio. En este vemos que aumentó ahorita un carrito más. Si tiene más efectivo, ya en este cuarto año pudo haber incrementado 2 carros más o 3 más. Ya, todo depende de cuál es la visión y obviamente del flujo de caja que tenga el negocio. Para esto tenemos ya asimismo los costos de las papas, la depreciación, la mano de obra. Y aquí vamos a obtener una utilidad de $973, deduciendo ya los costos, menos los ingresos que nos está dando el carro. Es decir, que ahora estamos ganando un 22.85% de margen de utilidad EBIT o de utilidad operativa. Ya, entonces, esto de aquí, si se dan cuenta, ha ido creciendo. Esto es bueno para el negocio. Esto es muy bueno para el negocio y para los inversionistas. Esto de aquí es atractivo, que nuestra utilidad operativa, mientras más fuerte sea, es mejor. Tenemos el pago de los intereses de los $25. Ahora tenemos una ganancia por acción de $948, menos el impuesto al 35%, que son $331, y tenemos una utilidad neta de $616,54. ¿Cuánto nos refleja esto por acción? Esto nos refleja 41 centavos por acción. Entonces, así mismo acá tenemos nuestro flujo de caja, los 616,54, la utilidad, sumamos la depreciación y nos da total de actividades operativas 856,54. Restamos otra vez los 300 por la nueva adquisición del carro. Y aquí vemos que nuestro flujo, recuerden que el primer año era de $500, pasó al cuarto año a $1,142. Esto es lo que tenemos actualmente hasta el final del periodo del año 2004 en caja. Este valor de aquí está reflejado en el balance general como caja general o efectivo y equivalentes de efectivo. Bueno, aquí en base al análisis, tú puedes sacar que esta empresa está creciendo. Vemos que crecemos al 22% en EBIT y nuestro flujo de caja sigue incrementándose. ¿Cómo sería nuestro balance al final del año? Aquí tenemos caja, que son los 1,142 que les había indicado, perdón, al balance general como caja. Tenemos activos fijos por 600. ¿Por qué 600? Porque aquí ya está descontado lo que es el valor del carrito menos las depreciaciones que se ha ido haciendo. En lo que es el caso de las depreciaciones, esto varía mucho del tipo de activo que se vaya a adquirir, porque no es el mismo porcentaje para todos los activos. En el caso de vehículos, maquinaria, varía. El uno es el 20%, el otro es el 10%. En el caso de edificios es el 20%. Entonces, esto de aquí varía. Aquí tenemos el goodwill, que son de $1,000. Tenemos unos activos totales de $2,742. Han incrementado nuestros activos. Tenemos la deuda de los $250 de nuestro amigo. Y aquí tenemos ya, vamos a ver lo que es el patrimonio. ¿Cuánto nos está reflejando nuestro patrimonio? Nuestro patrimonio está a los $1,500 aportados inicialmente y, perdón, y los $992, que esto de aquí son nuestras utilidades retenidas hasta el final del año 2004. Perdón, del año 4 que hemos hecho el ejercicio. Aquí nos da un total de $2,492. Dándonos que si dividimos este valor para 2.500 unidades de acciones, a $1.66 cada acción. Entonces, es decir, que hemos crecido nuestro patrimonio neto un 66%. ¿Por qué? Porque si al principio del año 1 nuestra acción valía $1, ahora está valiendo $1.66. Tienes un retorno del 66% al cuarto año. Entonces, si cogemos ese 66 y lo dividimos para 4, vemos que nos da
un retorno anual del 16.5%. Es muy bueno, o sea, estamos en una buena compañía y conforme vaya creciendo la compañía, ese retorno se va ampliando, pero un 16.5% al año está muy bueno nuestro retorno. Pero bueno, como les había dicho al inicio, ¿cuál es la diferencia entre un accionista y el prestamista? Bueno, esto de aquí tiene que ver mucho, como les dije, el riesgo capital. ¿Por qué? Porque, ¿qué hubiera pasado si la empresa no hubiera crecido de la forma como el ejemplo que les puse? Ya, la empresa hubiera quebrado. Los primeros que tienen que cobrar al momento de liquidar ya todos nuestros activos, todo nuestro patrimonio, son los prestamistas. En este caso, mi amigo. O si prestaste al banco, son los bancos. Ellos son los primeros que van a hacerse cargo de tus activos o de tus bienes que tengas en la compañía. Entonces ellos no van a perder en este punto porque van a recuperar lo que ellos te han prestado, porque ya es una obligación que tú tienes. Ya. Pero, ¿qué pasa como el ejemplo de ahora? ¿Cuál es el retorno o el beneficio que tiene el inversionista? Como les dije, el inversionista vuelta o el accionista, si quiebra la empresa, es el último que al final se podría decir coge las migajas que le queden a la compañía. Entonces él tiene el riesgo de que puede perder toda su inversión, todo el valor que ha aportado a la empresa. Esas son las dos grandes diferencias entre un accionista y un prestamista. Que tú puedes decir, bueno, yo decido ser accionista o decido ser o prefiero prestar dinero. Por eso que en las compañías, en las grandes empresas, hay dos formas de tener financiamiento. Bueno, aparte de la común que son los préstamos bancarios, pero también puedes emitir acciones para vender esas acciones y así mismo te financias a tu empresa. O la segunda, vendes bonos. Estos bonos los vendes a bajas tasas de interés para así mismo financiar tu empresa. Pero entre las acciones y los bonos van a ser más representativos porque es una obligación que tú vas a adquirir para pagar esos bonos. Mientras que los accionistas es algo que no es una obligación. De los accionistas es un derecho nomás que ellos adquieren esas acciones porque obviamente les gusta la compañía, no más porque tienen un contrato firmado con ellos, que es en el caso de los bonos al momento de hacer los préstamos. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro tema. Entonces, el accionista, ¿cuánto ha ganado hasta ahora? Vemos que tiene un retorno al cuarto año de $830,68, viene un crecimiento del 16.5%, mientras que el prestamista tiene sus retornos de los $350, llama los beneficios, que eran los $25 por año, ¿verdad? Que son los 250, que es el capital que él nos prestó, más los $100 que ha ganado en estos 4 años. Ya recuerden que $25 él ganaba por año, entonces ha tenido solo un retorno del 10%. Si ven la diferencia aquí, esta es la diferencia entre el riesgo capital. Entonces, si tú mientras más te arriesgas, más vas a ganar. Pero obviamente, asimismo, si más te arriesgas, tienes la posibilidad de que puedas perder. ¿Qué es la diferencia entre estas dos? Que tú tienes que evaluar, analizar si vale la pena arriesgarse o no vale la pena arriesgarse. En este caso, el accionista que invirtió al inicio, el amigo, eh, los $500 en acciones, es porque él creyó en la persona que estuvo al frente, esa es una, creyó en el negocio. ¿Ya? Entonces, él vio algo que tal vez el prestamista no vio. Él vio el futuro del negocio de las salchipapas. Entonces, sí mismo son las empresas, las compañías, al momento de evaluarlas. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ya estamos en el cuarto año, ¿verdad? Ahora hemos visto que el negocio, yo solo he ganado como dueño del negocio un sueldo que yo me puse al inicio, ¿verdad? Manejando un carrito. Entonces, pero ya bueno, uno llega a pensar bueno, yo necesito mi casa, quiero mi carro, quiero ya algo para mí, ¿no? O sea, he trabajado y quiero también mis cosas. Entonces, aquí hay muchas formas de generar un ingreso. Una de ellas es, podemos pagar dividendos, o sea, que la empresa pague dividendos. Esta es la más sencilla, pero
es la menos indicada. ¿Por qué? Porque al momento que tú pagues dividendos a los accionistas, recuerda que se les va a retener y tienen que pagar impuestos. Y muchas de las veces sus impuestos son demasiado altos. A veces son del 35%, 40%, que, de lo que recibe un accionista le van a descontar. Otra, te desfinancias. Ya, te vas a desfinanciar. Recuerden que el flujo de caja, en vez de seguir reinvirtiendo ese dinero, como lo estaban haciendo, de seguir comprando carritos y expandirse, ahora tienen que como que achicar la expansión porque ya no van a tener todo ese dinero para expandirse, sino van a utilizar, qué sé yo, un porcentaje para pagar esos dividendos. Entonces ya es un poco menor, sería la expansión, como lo venían haciendo de una forma agresiva. Por eso que la empresa creció bastante. Pero ya si tú te comprometes o la directiva de esta empresa se compromete a pagar lo que son dividendos, entonces eso va a afectar un poco al crecimiento de la empresa. Y eso no queremos, queremos seguir creciendo. Otra forma que podemos generar un ingreso, el CEO, bueno, puedo vender toda la empresa. O sea, la podemos vender a otra compañía. Se lo puede hacer de modo privado, ¿verdad? Pero no queremos vender algo que nos ha costado tanto y que nos gusta realmente estar al frente de esta compañía, ¿verdad? Otra forma es vender una parte del negocio a un grupo privado. ¿Ya? Puedes vender toda o puedes vender una parte. ¿Ya? Esto es casi lo mismo. Y otra que es que puedo hacer una OPI, perdón. ¿Cuál es la OPI? Una oferta pública inicial. Esto ya significa que la empresa la queremos sacar a la bolsa de valores. Entonces sí la podemos hacer, podemos coger ciertas partes de nuestras acciones y venderlas. Pero recuerda que al momento de hacer una OPI, ya vamos a estar regulados por la SEC, ya nos van a pedir más documentos, que estemos en regla con nuestra contabilidad, que ya estemos prácticamente, nos van a pedir ser más rigurosos, dar una información más detallada. Ya prácticamente tenemos que ser exigentes en nuestros estados financieros al momento de presentarlos. Ya, esto es muy importante porque ya vamos a tener más regularizaciones. Ahora podemos hacer la OPI, sí, una oferta pública inicial, pero ¿cómo puedo evaluar mi negocio? O sea, ya yo me decido por la oferta pública inicial, pero quiero evaluar mi negocio. ¿Cuánto vale mi negocio? Bueno, para esto es importante hacer una comparativa con el mercado. ¿Ya? Y vemos que en otros carritos de salchipapas han vendido sus negocios hasta por 20 veces su acción. ¿Qué significa esto? Que el valor por acción que ellos han tenido la han vendido hasta 20 veces más. O sea que otra empresa vino y pagó 20 más de lo que valía la empresa de ellos. Entonces empezamos a hacer estas comparativas con nuestro negocio. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, si la empresa de allá ha vendido 20 veces más, yo puedo salir con una oferta inicial de 20 veces más. Es decir, si al principio del año nuestra acción estaba a $1, ahora yo voy a poner que mi valor por acción de $1 vale 20 veces más. Entonces multiplico ese dólar por 20, ahora nuestro valor por acción es de $20 por acción. Entonces, como tenemos $1,000 por 20 veces y los $500 por 20 veces, esto nos da, por ejemplo, si tenemos las 1,000 acciones, por 20 veces son $20,000, ¿verdad? Y las 500 acciones que tenía el accionista que era mi otro amigo, él va a tener ahora $10,000. Pero en el caso de que él venda, ahora, cuando tú haces una OPI, tú solo puedes hacerte cargo de las acciones tuyas que tú tienes. ¿Por qué? Porque las otras acciones no son tuyas. ¿Ya? Entonces, aquí lo que queremos es, ¿sabes qué? Yo sí quiero vender acciones, pero no quiero perder lo que es la propiedad de la empresa. Yo quiero seguir siendo el dueño absoluto o quiero tomar las decisiones. Para eso tienes que ser tus acciones, tú como accionista tienes que tener por lo menos un 50% más uno para poder seguir teniendo un voto mayoritario al momento de tomar decisiones. Esto es muy importante.
Entonces digo, ¿sabes qué? Yo de las 1000 acciones solo voy a vender 200 acciones y me quedo con 800 acciones porque al final todavía sigo teniendo el mayor control. Entonces, si yo tenía 2/3 partes de la empresa, un 66,7%, ahora voy a tener un 53%. Entonces, como solo voy a vender 200 acciones por $20, son $4000 que me va a ingresar a mí para poder adquirir ya mis gustos, por decirlo así. No sé si esta parte fue explicativo o lo podemos repetir. Igual, al menos saber en los comentarios, déjame, podemos hablar un video acerca de cómo evaluar un negocio. Lo podemos hacer más detallado si te interesa este tema y cómo yo lo hago para al momento de describir, encontrar empresas, al momento de comprarlas, a ver si están baratas o caras. Ya. Bueno, amigos, esto ha sido el final del video. Perdón si he estado un poquito ronco, que ando un poco enfermo de la gripe, pero bueno, aquí estamos, dándoles información privilegiada. Lo único que sí les pido es que me ayuden dándole un like, porque todo este trabajo lleva un proceso de investigación, el hacer las diapositivas, entonces solo te pido un like, es gratis. Esto me ayuda a posicionarme más en en lo que es YouTube, para seguir creciendo, llegar a más personas. eh, y poco a poco irme expandiendo y llegar a educación financiera a más personas, que esa es mi meta y mi objetivo. Entonces me gustaría que me ayudes con eso. Suscríbete, no te pierdas más de estos videos. Si te interesa algún tema, algo que quisieras saber, déjame tus comentarios abajo. Podemos hablarlo en otro video. Y no te olvides de seguirme, compartir. Y eso es todo. Y nos vemos a la próxima.